Porque cuando yo me vaya, vendrá el que los guiará a toda verdad. Los voy a guiar, Él los va a guiar a toda verdad. Él los convencerá. Él les dará el convencimiento que necesitan para caminar como conviene. Él los consolará en medio de los procesos. Él estará en ustedes. Damos tantas gracias al Señor por esta hermosa mañana. Verte allí, humillado por mis rebeliones, ver tus ojos llorando mi nombre, solo por ahuyentar mis temores. Escuche. Y tu cruz se enterró en medio de mi pecho. Has curado mi miedo y puedo resucitar en ti. Lo deseo. Me impresiona. Cambia. Arriba. Yo lo Sí, que Señor. necesito es que usted se conecte y entienda Señor. algo. Toda la Aleluya. necesidad que usted pueda tener está suplida en Él. A veces nosotros esperamos que todo salga perfecto para adorar, que todo esté bien para sentirnos bien. Te tengo una noticia en esta mañana. Tu mejor alabanza sale cuando estás roto, pero con el convencimiento de quién te llamó. Tu mejor adoración surge cuando no sabes qué hacer y dices: dependo de ti. No importa cómo estén las cosas y el proceso en medio de donde estés, si eres capaz de reconocer que tu dependencia es en Él, por Él y para Él, porque todas las cosas están sujetas en Él. Bendito y alabado sea el nombre del Señor en esta mañana. Señor, gracias. Aleluya. Me impresiona saber que no hiciste maldad y morir por mí fue tu deseo. Que llorabas por mí, que sangrabas así. Ni hablarte, Señor, yo merezco. Sollozabas quizás mencionándome a mí, y tus lágrimas hacen un río que quiero navegar y llegar hasta ti y beberme tu amor sin que sobre para amarte. Fue por Él, Aleluya. Él quiso. Nadie lo obligó. Sí, Señor. Nadie lo hizo morir. Usted se ha puesto a pensar en esto, de verdad y en serio. Nadie lo hizo morir. Él lo decidió por pura gracia, por el puro afecto de su voluntad. Sin embargo, yo a la primera me quiebro y a la primera digo: no aguanto. Y Él, siendo Dios, pudiendo tronar los dedos, destruirlo todo, cambiarlo todo, dijo: no, yo voy. Y por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Ese gozo, ¿lo tienes? Esta certeza que Él tuvo, ¿la tienes? Su palabra establece que Él nos dio todo lo que necesitamos para hacer lo que debemos hacer. Si hay algo que todavía no has vencido, no te rindas, persiste, resiste. Porque si es Él quien gobierna tu vida, no tardas en superarlo todo. No tardas en vencer, pero tienes que resistir. Y en esta mañana, mucho de lo que quiero hablar se trata de resistencia. Pero hemos aprendido a que yo voy a estar bien y me voy a sentir bien solo cuando las cosas estén bien. Y tenemos un sueño fugaz, una falacia, un engaño que nos vendieron diciendo: eres hijo de Dios y a ti nada malo te va a pasar. Lamento explotar su burbuja. No solamente le van a pasar cosas, va a vivir cosas, procesos, va a llorar lágrimas. Porque para ser discípulo de Él hay que padecer lo que Él padeció. Hello. Y si Él fue a la cruz, hoy en día no hay cruces
no hay un Gólgota, pero hay otro tipo de cruz que te va a tocar cargar. La diferencia es que si tú en Él, es como yo pienso y como me digo a mí misma, si con Él estás viviendo todo lo que vives, imagínate sin Él. Es así como yo lo veo, es así como yo me lo planteo y es así como lo pienso, y es lo que me permite cada día levantarme y decir, sin fuerzas, sin saber, pero sigo caminando en fe. Le invito a que busquen su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, del verso 10 en adelante, y quiero leer con ustedes una porción de la palabra sobre lo que voy a traer en esta mañana, pidiendo al Señor que me dé gracia para hablar a sus hijos en esta mañana. Cuando estén listos, me dicen amén. Aleluya. Efesios 6, del versículo 10 en adelante, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ruego el pueblo que extienda su mano. Demos gracias por la palabra y dígale al Señor que me dé gracia para enseñar lo que Él quiere. Señor, gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bendito el nombre del Señor. Muchos conocemos este pasaje y mucho hablamos de ello, y entendemos que esto habla de una guerra. Pero en esta mañana yo quiero que podamos ir descifrando de qué se trata esto. ¿Por qué nosotros necesitamos una armadura? ¿Cuál es la razón? Y todo lo que vamos a hablar, yo necesito que, si usted puede y tiene cómo, lo anote. Coja el celular, en un blog de notas, anótelo, para que luego usted llegue a su casa. A los hermanos que están ahí en línea, pues supongo que tendrán, y los que están aquí, tome el celular si es necesario, pero anote. Porque necesitamos aprender a ser como los de Berea, escudriñar y examinar lo que estamos escuchando, inquirir para saber y no para contender. Bendito el nombre del Señor. Y este versículo comienza diciendo: por lo demás. Antes de esto habla de una serie de cosas, y Pablo en el libro de Efesios le comienza diciendo desde el 5: ustedes necesitan hacer ciertas cosas. Y luego que habla de sometimiento, y luego que habla de que las mujeres se sujeten a los maridos, y que los maridos amen a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia, y que le dice a los hijos que obedezcan a sus padres, y le dice a los padres que no agredan o violenten a sus hijos. Después que dice a los jefes que no sean abusivos, y a los
empleados o siervos que se sometan a sus señores sirviendo, ¿ok? Y a los que sirven que no lo hagan por beneficio, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas Pablo las va desglosando. Y yo le preguntaba al Señor que por qué necesitábamos todo esto antes. Y el Señor me dijo: el sometimiento es la primera regla para. Pastora me pidió hablar, porque yo estuve hablando de parte de esto anteriormente, pero me pidió que por favor hablara sobre la siguiente parte. Y el capítulo 6 comienza diciendo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y cualquiera diría: no, yo obedezco a mi papá porque es mi papá. Pero la palabra dice: obedeced en el Señor. Cuando habla y conjuga la obediencia en el Señor, está hablando de un trato más allá del simple trato de la obediencia, porque es tu padre. Tus padres. Y cuando habla de padre aquí no está hablando del Padre Celestial, está hablando de tus padres biológicos. Muchos entienden que el ministro, que el apóstol, que el profeta merece más honra que el padre que lo trajo al mundo. Hello, no es así. Tus padres no tienen que ser buenos ni ser los mejores para que lo tengas que honrar. La honra no depende de si se portaron bien o se portaron mal. La honra es la honra y es lo que el Señor demanda. Asimismo, el sometimiento a los líderes, a los pastores, las esposas a los esposos y los esposos amando a sus esposas, como dice la palabra, no depende si es buena, si es mala, si es cariñosa, si es una araña cacata. Habla la palabra de que no, esas condiciones no están allí. Dice: sométete, punto. Eso no está en discusión. Bien, entonces antes de que nosotros podamos hablar de la armadura, necesitamos entender lo que el apóstol está diciendo. Hijos, obedecen el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Una de las características y atributos de nuestro Señor es su justicia. Y es necesario que nosotros practiquemos en la medida de nuestra humanidad camino a una santificación, que podamos caminar en justicia. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Quiere decir que antes de nosotros entrar a una guerra como tal, necesitamos estar sometidos en obediencia, en sujeción. Y dice que el primer mandamiento con promesa es la obediencia a los padres. Muchos no quieren obedecer porque no me crió, porque no me formó, porque me abandonó, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra no habla de que la honra a tus padres está condicionada a lo que ellos hicieron. Y esto es un desglose de lo que hacen los hijos de la luz, los nacidos de nuevo, aquellos que tienen un ADN diferente. Bendito el nombre del Señor. Para que te vaya bien y sean largas, tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, siervos, obedecer a vuestros padres. Y usted va a ir leyendo una serie de características que están allí. Y el versículo 10 dice: por lo demás, o sea, por lo que resta. Yo quiero que usted me entienda. La sobra, lo que quedó, lo que resta, es a lo que hemos estado prestando tanta atención e énfasis. Eso ahí que dice, por lo demás, o sea, lo que sobra, lo que queda, vístanse. No lo digo yo, ahí está. Y nos han enseñado que lo primero es que tú tienes que estar haciendo es guerra con el diablo. Lo que resta, lo que sobra. Quiere decir que eso no es lo primero. Lo primero es el sometimiento, la obediencia, caminar como hijos, aquilatar lo que escucho y lo que hago, para luego poder mostrar a Cristo donde estoy y luego entro a una postura de un armamento que cuando comencé a estudiarlo me di cuenta que lo que me habían enseñado no era así. Si yo necesito obediencia y sometimiento, ¿por qué Pablo dice por lo demás? ¿Por qué sobra? ¿Será que cuando yo me someto en obediencia, yo hago una mayor guerra? Es una pregunta que yo tengo.
Una de las tantas que me han quedado, créanme que no he terminado de estudiar esto. Me quedaron muchas preguntas y sigo preguntando. Y mientras venía con mi hermana Guille en la guagua, ¡ya! ¡Oh! Era tremendo. Y Guille nada más se reía, pero no podía mirar porque ella andaba manejando. Pero realmente, le sonó la alarma a alguien. Es necesario que nosotros podamos entender que lo primordial no es una guerra. Lo primordial es que des fruto, que camines como hijo en la tierra. Que lo primordial es que tú puedas mostrar a Cristo donde estás. ¿Y cómo lo vas a mostrar? Sometiéndote. El jefe mío no lo soporto, no lo tolero. El marido mío, la mujer mía, el hijo mío. El primer lugar donde tienes que hacer guerra pasiva en sometimiento y amor es en la casa. Entonces Pablo dice, por lo demás, o sea, lo que sobra, fortaleceos. No tengo que definir ni hermano mío, fortaleceos. ¿Qué significa fortaleza? Controlen. Los que tienen ahí pueden ir anotando, pueden buscar el original. Controlar. Controlen. ¿Y qué es lo que voy a controlar? Tengo que conocer, establecer, controlar lo que el Señor me está diciendo que haga. Bendito el nombre del Señor. El fortalecerse es cobrar fuerza. Si lo buscamos en el diccionario tradicional, fortalecerse, tomar fuerza, ímpetu, ser fuertes. Y Pablo está diciendo, fortalezcanse en el Señor. ¿En dónde me voy a fortalecer? En lo que he aprendido, en lo que escucho, es en el Señor. Y si lo que estoy escuchando no es en el Señor, no hay fortaleza. En este caso me viene a la imagen de un niño. Usted recordará, antiguamente había un niño en las redes que estaba muy delgado, era de África, muy delgado, se le contaban todos los huesos del cuerpo. Cuando nosotros tomamos fortaleza de lo que me dijeron, del título, del don, del ministerio, me vuelvo raquítico. La condición de raquitismo es una enfermedad mortal si no se trata a tiempo, en donde una de las primeras señales es la extrema delgadez y el pelo sumamente fino. El raquitismo es una enfermedad que viene porque no se consumen los nutrientes requeridos para estar en salud. Una persona que no está siendo alimentado adecuadamente. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú pudieras tener raquitismo espiritualmente hablando? Una persona con raquitismo es débil. No es fuerte, no está fortalecido. Es una persona debilucha, enclencle, floja, porque no está bien nutrido. Bendito el nombre del Señor. Por eso Pablo le dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo le dice a hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No hay otra fuente, no hay otra manera, no hay otro motivo. Efesios 1:19 dice, y el cual la supreeminencia, grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. La fuerza y poder está en Cristo. No está en otro lugar. No la tienes tú, no la tengo yo, no la tiene un apóstol, no la tiene un ministerio, no lo tiene una profecía. Es en Él. Y muchos hemos pensado que podemos andar de un lugar a otro siendo fortalecidos. La fortaleza está en Cristo. Bendito el nombre del Señor. Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz. Y yo me pregunto, ¿y cómo era? No era que era estéril, pero ahí dice que lo que necesitaba era fuerza.
Así mismo me puse yo cuando lo leí. Digo, pero no era estéril, ¿cómo que fuerza? Cuando la palabra misma dice que es nueva cada mañana, es porque es nueva cada mañana. Y cuando nos dedicamos a buscar, a escudriñar, no le voy a hablar de eso porque eso sería harina de otro costal, pero fíjese que todo el tiempo hemos pensado que el problema de Sara era que era estéril. No, era que no tenía fuerza. Y eso sería otro tema. Entonces, vístanse, vestíos. Esta vestimenta de la que habla el apóstol, esta primera dice, investir con ropa. De manera literal o figurativamente, vestirse, ponerse. Instrumentalidad, también dice. Armadura. Implicación de herramientas, figurativamente, específicamente ofensivas. ¿Por qué ofensivas? Porque no son para agredir, son para defenderte. Escuche bien. No son para agredir, son para defenderte. Y cuando yo estaba estudiando esto, y estoy tratando de hacerlo de manera pausada porque es a enseñar que vine hoy. Y al estar estudiando, dije, wow, son defensivas, armas defensivas. La armadura es una vestimenta o una imposición que lo que indica es una capacidad posible para que seamos capaces. La intención de la armadura es que seamos capaces. Por eso le decía, es bueno que usted anote y luego cuando llegue a su casa usted analice y vea todo. Todo lo que le estoy hablando está del original. Si usted tiene un diccionario Strong, lo va a encontrar muy fácilmente. Pero nosotros hemos entrado en una cantidad de liturgias y de situaciones, entendiendo que nuestra guerra es otra. Y más adelante le voy a explicar cuál fue la guerra que el Señor me indicó, que es la guerra que nosotros debemos de pelear. Sigue diciendo, vestido con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Y yo les pregunto, si es para que estemos firmes, ¿de dónde hemos sacado que es para pelear? Porque dice que es para que estén firmes. Entonces yo me pregunto, si es para que yo esté firme, el que está en guerra no está en una sola posición. El que está en guerra está de manera constante moviéndose, cambiando de posición para que el enemigo no sepa cuál es la postura en la que va a estar, para que no conozca los movimientos. Yo no estoy diciendo que no hay una guerra espiritual, simplemente estamos desglosando lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Bien? Entonces, sigue diciendo, herramientas u utensilios específicamente ofensivas para la guerra, instrumentos o armas. La armadura de Dios, y cuando buscamos este original, me sorprendió de que este original es dunamis. Y el dunamis es el poder inferido por Dios a nosotros. O sea, que yo voy a estar firme con el poder que Dios
me entregó. Pero este poder que me entregó y le dio la potestad de ser llamados los que no son engendrados conforme, sino conforme al Espíritu. Este es el poder que tienes. Eres hijo. Bendito el nombre del Señor. Y si nosotros pudiéramos entender esto, dejaríamos de hacer responsable a Satanás, al adversario, de lo que me está pasando, de lo que vivo. ¿Sabe que nos han enseñado que Él es culpable de la mayoría de las cosas? Pero le tengo noticias. No. La mayoría de las cosas de nuestra vida, nosotros somos responsables. Pero nos han enseñado, el diablo se levantó a hacerte la guerra. El diablo está en contra tuya. Viene a buscar tu ministerio, tu casa, tus hijos. ¿Cómo así? Si el Señor te los entregó, el diablo no tiene potestad. Así que la guerra, creo que tiene otro tipo de connotación. Bendito el nombre del Señor. Firmes. Permanecer, perseverar, en pie, quedarse. Esto es de lo que está hablando Pablo. Ustedes tienen que permanecer en lo que el Señor les entregó, en la fortaleza que Él les dio, que fue ser hijos. Permanezcan firmes ahí, no se muevan, permanezcan firmes, sean persistentes. Eso es lo que dice la palabra. Contra las acechanzas. Y si es contra las acechanzas, ¿por qué yo estoy haciendo otras cosas que no es estar firme contra las acechanzas? Las acechanzas son métodos, parodias, trucos o artimañas de enseñanza. Repito. Mire, búsquelo, no se quede así, vaya al original, por favor. Búsquelo usted mismo y léalo. Mire, tengo la mano en los bolsillos, para no... ¿Te ve? Viajar sobre palabras de engaños, artimañas, trucos, parodias o artilugios de enseñanza. Nosotros necesitamos dedicar tiempo a la palabra. Yo sé que eso se dice mucho, pero si nosotros, ¿cuántas veces hemos cruzado por este pasaje y hemos armado pleito, pero uno pleito con el diablo? El desconocimiento nos cautiva y nos hace ciego ante tan gran verdad que el Señor nos entregó. No hay gente que le guste me echa pleito, el que me conoce sabe que yo. Pero esto me ha hecho redefinir el pleito. ¿Ok? Acechanzas. Es como si estuvieran esperando que te movieras de alguna manera para poner una trampa, para que cuando pises. Y las acechanzas, el engaño y demás, no han pasado por nosotros sin dejar sus huellas. Hemos estado engañados, confundidos por mucho tiempo. Y estas acechanzas han sido evidentes. Y llega un momento en el que el Señor dice, te quito el velo para que veas, para que puedas comprender. Satanás, el adversario, el diablo, la serpiente, él es el mismo. Pero deje de hacerlo responsable por lo que usted es responsable. Él saca ventaja de lo que usted hace, sí.
Yo siempre he dicho y siempre uso, Oscar que me conoce de más tiempo de lo que están aquí, yo siempre he dicho que él te pone una cáscara de guineo para que resbales. Y qué decisión tuya si la pisas. Él siempre te la va a poner, porque ese es su trabajo. Y él sí está consciente del tiempo que le queda y de lo que le corresponde. Y él va a hacer lo que tenga que hacer para hacerte caer, pero esa caída no viene porque él te hace caer en sí, sino porque él aprovecha tu concupiscencia, que te preñas de maldad y da luz al pecado, y entonces él puede aprovecharse. Hay que estar claro. Tenemos mucho tiempo diciendo que el diablo me está haciendo la guerra. No, espérate, vamos a ver si lo que estás viviendo es una prueba que va a producir en ti que Cristo sea glorificado, es un proceso, consecuencia de tu caminar, de tu carácter y de tu proceder. Cosas muy diferentes. Bendito el nombre del Señor. Contra. Y esta palabra me pareció muy curiosa porque por lo regular nosotros, pasamos por la palabra y hay partes como que me la vuelo, como que no son tan interesantes. Pero al ir paso por paso viendo lo que estaba escrito aquí, dice que es una proposición, pero tiene una ocasión o lugar respecto a un destino. Y la palabra está diciendo contra. Esto es una postura que hay que tener, que es necesaria. No es simplemente que puedo. El movimiento que voy a hacer de resistencia tiene que tener una dirección. No puede ser disperso. No puede ser algo que va a vacilar o se va a distorsionar o perder. Tiene que tener un norte, una dirección clara. Y cuando nosotros no tenemos la dirección clara de para dónde vamos ni qué es lo que tenemos que hacer, hacemos lo que Pablo dijo: estamos errando al blanco, estamos fallando, estamos dando golpes a ciegas y al aire y no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Recuerde que le dije que yo no estoy diciendo que no hay una guerra espiritual. Yo le estoy hablando de lo que está escrito. Y que antes de armarse de pleito, examinemos si realmente lo que yo necesito hacer es pelear con el diablo o pelear conmigo mismo. Porque es bueno tener a quien echarle la culpa. Adán se le echó a Eva a la serpiente y por ahí se fue. Y todo el mundo, ¿usted no se ha fijado que lo más fácil, en vez de usted decir no fui yo, te dicen siempre trata de buscar a quien que le echa la culpa. No funcionó. Eso fue fulano. Fue porque fulano hizo tal cosa, Perencejo hizo tal cosa. Pero no somos responsables que lo que sucede, yo tengo una responsabilidad. Quizá no tengo el total de la culpa, pero tengo responsabilidad. Y sigue diciendo, ¿por qué? No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Y al buscar la palabra principado, jefe, dominio, gobernante. Y cuando yo estudiaba, le preguntaba al Señor, me dijo, lo que ustedes tienen son los principados que están dentro. ¿Cómo así? Sí, tienen actitudes, pensamientos, raíces, que son los principados que les están gobernando. El primer pleito que van a echar es contra ustedes mismos. Es contra su naturaleza, es contra sus pensamientos, es contra su carácter. Ese es el primer pleito que tienen que echar. Dejen de mirar el enemigo afuera y búsquenlo adentro, que lo van a encontrar. Y usted sabe que la palabra es espada, ¿verdad?
siempre va a cortar. Así que muchas veces estamos diciendo que tenemos un pleito y lo estamos buscando el enemigo afuera. Y probablemente, muy probablemente, si no ciertamente, está dentro. En el último problema que tuviste, en el último desenfoque, en la última situación, examina por un minuto qué fue lo que sucedió. Mira a ver si el enemigo no estaba dentro. No porque fue que me hicieron tal cosa, sí, y tu reacción ante lo que te hicieron, ¿cómo fue? El primer enemigo está dentro, no está afuera. Nuestras reacciones hablan de qué nos gobierna. Y los principados que tenemos que someter están dentro. La palabra establece que el Señor dijo que sometió en Él todas las cosas. Entonces mi problema no es el diablo. Mi problema no es la tiniebla, mi problema soy yo. Mi carácter, mi forma, mi manera de pensar, mi falta de carácter ante las cosas del Señor, mi falta de decisión de servir por completo a Dios y entregarme sin reservas. Esa es mi mayor guerra. Potestades. Dice, huestes espirituales no carnales. Espíritus, géneros sobrenaturales. Por eso le digo, yo no estoy hablando de que no hay una guerra espiritual. Yo le estoy hablando que la primera que nosotros tenemos, la tenemos adentro. Quiero que eso esté claro. ¿Ok? Y que cuando yo tengo esta guerra ganada dentro, el de afuera, el adversario, los demonios, no inventan. Se someten y se sujetan. ¿Por qué no se sujetan? Cuando mi guerra interna de obediencia y sujeción a la palabra y a lo que Dios establece no está. Si yo no me someto a Dios, que digo que me gobierna, ¿cómo el diablo se va a someter a mí? ¿Cómo las tinieblas se van a someter a una orden que yo dé cuando mi vida no está alineada a lo que Dios establece? Imposible. La palabra establece que cuando Satanás subió y se enredó con los hijos de Dios y subió allá arriba, el papá como lo conoce, ¿y tú qué buscas? No, yo vine de una vueltica, estaba dando una vuelta por ahí y viajo. Y yo ahí, no me lo tome a mal, pero yo ahí le digo al Señor que Él usó a Job como gallito de pelea. Le dijo, dale, haz lo que, está bien, toca todo lo que tiene. Y yo ahí, Valentina, eso no está en la palabra. Yo siento como que Dios era como que estaba escuchando. Dale, para que tú veas que no me va a negar. Dale. Y después volvió. Pero mira que cualquiera no te niega si tú no le has tocado. Está bien, tócalo. Y todo esto tenía un propósito. Pero si yo no estoy sometido, Dios puede apostar. Me va a exponer Dios a una situación en donde tenga que apostar a mí. Porque Él me conoce por dentro y por fuera. Así que lo que tú no has vivido y no ha pasado, quizás sea porque todavía Dios entiende que no estás listo. Y le tengo noticias a los que están pasando procesos duros. Alégrate y gózate. Porque si no eres capaz de mostrar la identidad y el ADN de hijo en medio de tu proceso, no estás listo para la gloria. Y la gloria que Él prometió no es riqueza, no es buen vehículo, no. Es que cuando te miren y te vean, lo vean a Él. Esa es la gloria. Esa es la gloria. Gobernadores. La naturaleza más alta y la naturaleza más baja. Esta palabra de gobernadores tiene significado doble. Puede ser gobernadores de arriba
o gobernadores de abajo. ¿Qué te gobierna? Lo que tiene gobierno en nosotros es aquello que me domina. Aquello que yo no puedo dejar de hacer. Aquello que me controla. Aquello que gobierna por encima de mí. ¿Qué gobierna por encima de ti y de tu voluntad? ¿Tu carne? ¿Tus deseos? ¿Tus pasiones? ¿Dios o las tinieblas? Y es una pregunta que necesitamos hacernos todos. Porque durante mucho tiempo nos han enseñado a pelear y a atar al diablo. Y al inicuo que yo llevo dentro, ¿quién lo ata? ¿Quién ata al inicuo que yo porto en mi interior? Satanás sabe que está sujeto a la voluntad de Dios. ¿Y tú a qué estás sujeto? Porque Satanás no puede hacer ni moverse ni a diestra ni a siniestra más allá de lo que el Señor le permite. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has rebelado en contra del orden que Dios te estableció? ¿Cuántas veces tú quieres poner tu voluntad por encima de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces Él te dice izquierda y tú coges derecha, o te dice derecha y tú coges izquierda? No estás listo todavía. Porque solo aquellos que viven aferrados a Él por lo que Él dice van a mostrar la naturaleza de hijos. Y estoy hablando de guerra espiritual. Esta es la más grande guerra espiritual que puede haber. Esta es la mayor guerra. Cuando los ojos de tu entendimiento son abiertos y tú comienzas a someterte a Dios y a su palabra. Esta es la mayor guerra. Guerra campal. La versión amplificada, si no me equivoco, dice: esta no es una guerra de un fin de semana. Eso dice la amplificada. Y por ahí tengo la del mensaje. O sea, y son versiones que te dicen: esto no es algo que tú lo vas a tomar y lo vas a dejar en pocos días. Esto es una guerra campal. Y eso termina. Luego de hablar del sometimiento, esta es la versión amplificada, dice: y eso termina. Dios es fuerte y te quiere fuerte. Así que toma todo lo que el maestro ha preparado. Armas bien hechas con los mejores materiales y utilízalos para que puedas hacer frente a todo lo que el diablo te arroje. Esta no es una guerra de fin de semana de la que nos alejaremos y nos olvidaremos en un par de horas. ¿Usted está escuchando? Esto es para siempre. Una lucha a vida o muerte hasta el final contra el diablo y sus ángeles. Y eso lo envuelve todo. Dios es fuerte y te quiere fuerte. Nosotros necesitamos entender. Esa es la versión del mensaje. La amplificada dice, sí, amplificada: en conclusión, sean fuertes en el Señor, fortalezcanse a través de su unión con Él. Es a través de la unión con Él que nos vamos a fortalecer. No es a través de la palabra de la pastora Kenia o de Jeter o de escuchar un ministro, un apóstol. Es en Él. En Él. Es en la intimidad y en el secreto. Con Él. Vestíos de toda la armadura de Dios, la armadura de un soldado armado que Dios provee para que podáis hacer frente con éxito a todas las estrategias y los engaños del diablo. Así que
cuando habla de guerra, no está hablando de un conflicto bélico. Y quiero explicarle algo. ¿Por qué Pablo usa la alegoría de la guerra? En el libro de Efesios, en el contexto histórico de Efesios, lo que estaba sucediendo era que el gobernante de esta región tenía un mandato que era obligatorio, el servicio militar. Así que todo el mundo sabía lo que era la armadura. ¿Por qué? Porque en el contexto histórico lo obligatorio en Efesios era ir al servicio militar. Y esto a los únicos que no se le pedía eran los judíos que vivían en Efesios. Así que cuando él habla de la armadura, él está usando un lenguaje que todo el mundo iba a entender, porque conocían. Pero nos enseñaron que era de manera literal. Ármate y sal a pelear. Es muy importante que nosotros renovemos el entendimiento. Pablo dijo, renueven el entendimiento. Renuévenlo. Porque necesitan ir cambiando las cosas que no sirven. La primera guerra está aquí adentro. Esta es la primera guerra. Mi sometimiento, mi obediencia. Esa es mi primera guerra. Y sigue diciendo, bendito el nombre del Señor. Huestes, espíritus sobrenaturales, generando religioso. Escuche bien. Generado religioso. Y no dije que eso eran unos espíritus que andaban en los aires. Porque el significado me está hablando de religión. Le estoy diciendo anote, para que no me crea a mí, anote, para que luego se dedique a buscar, a estudiar. Malo, perverso, de lo malo, del maligno, etc. Regiones celestes, celestial, celeste. Y dice, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, y este por tanto quiere decir mediante una aplicación amplia, pasar a través de. Si me está diciendo que tengo luchas contra ellos y luego me dice de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, por tanto. Y lo que significa por tanto es pasar a través de. Pasen a través. Tomen, pasen, pasen. Atrévanse a ponerse la armadura. Pero después que te ha dicho un reguero de cosas y te ha dicho sométete, ¿entiendes? Que tu lucha no es con carne ni sangre. ¿Y por qué si la lucha es mía me dice que no es contra carne ni sangre? Porque lo que está dentro de ti no es carne ni es sangre. Son las obras de tu carne. Y quiero que me entiendan. Cuando usted comete pecado, el pecado fue condenado en la carne, dice la palabra. Pero cuando usted comete pecado, ¿dónde queda el pecado? En la carne. Pero donde yo lo analizo, lo pienso, Así que esto se instala o se puede instalar en mi hipotálamo y va a contaminar todo mi cuerpo.
Y esto es una acción fisiológica, pero que tiene una connotación espiritual. Me disculpo porque yo sé que hay una hora, pero yo necesito terminar esto. Tomad. Tomen, apropiense, hagan suyo. Eso significa tomar. Resistan, resistid. Y aquí en ese resistir está el dunamis, la autoridad y la legalidad que el Señor nos entregó de poder para vencer. O sea que no es solamente que tienes que hacerlo, es que ya Dios te dotó de lo que necesitabas para vencer. Y si Dios te dotó y te entregó lo que necesitas para vencer, ¿cómo es posible que puedas creer que el diablo tiene alguna autoridad o legalidad en ti? Imposible. Resistan. Párense en contra. Párense contra. La posición de resistencia usted no la puede hacer firme. Y quiero que vaya enlazando lo que le voy a decir. Estar firmes. ¿Y cómo voy a resistir firme? El que venga me tumba. ¿Sí o no? Lógica. Si voy a resistir, yo tengo que tener un punto de apoyo y una palanca, que en este caso es una postura donde yo pueda soportar. Los que saben de mecánica, aquí me van a entender, ¿verdad? Yo no, pero fue lo que en mi mente, cuando yo estudiaba, vi, en mi mente. Para tú resistir, tú tienes que tener una postura que te permita firmeza, para que no te tumben. Si estoy firme, el primer firme del que habla el capítulo habla de una postura. Y el segundo habla de resistencia. ¿Me va comprendiendo? Pero nos enseñaron otra cosa. Pero llegó el tiempo en el que el Señor va a ir quitando los velos de nuestro entendimiento para que podamos ser conocedores de la verdad plena. Entonces, esta palabra resistir tiene dos componentes. Es una palabra compuesta en el griego y la primera es ati. Denota contraste o comparación, y istemi, porque la palabra de resistir es andesistemi. Istemi significa asignar, comparar, confirmar, constatar, decidir, detener, establecer, firme, hacer. Todo eso es lo que me está diciendo sobre la postura de firmeza, de resistencia, que resista. Y si las armas son ofensivas, ¿qué es ofensiva? Ofensiva. Agresiva. Ofensiva. Ofensiva es cuando yo me defiendo. Es para defenderme. Es para que esté firme contra todo lo que el diablo me arroje. Eso es lo que está estableciendo la palabra. Es para que yo esté firme, segura de que yo puedo resistir todo lo que viene. Y aquí el para, a fin de, por eso que dice para, a fin de que resistan. Malo, maldad, estás pues. Quiere decir, así que entonces, en el versículo 14 comienza diciendo, después que me habla de resistir y que pase por en medio
de todos estos principados, me dice, estás pues, y esto significa, así que entonces, estén firmes, ceñidos. Este estar es estar de pie, no acostado, ni de lado, ni sentado, estar de pie. Ceñido, sujetando el cinturón con firmeza. Sus lomos. Hay que ceñirlos. Y cuando yo estudiaba, yo le decía, Señor, ¿por qué la cintura? ¿Por qué? Para usted estar haciendo una fuerza, los muchachos que van al gimnasio saben que hay un tipo de correa para tú poder levantar las pesas sin que te afecte la columna. Entonces, cuando él dice, cíñanse, está diciendo, asegúrense, aprieten, cuiden su espalda baja y cíñanse con este cinturón. No es solamente que hagas resistencia, es cómo vas a hacer la resistencia. Porque te está diciendo resiste, ponte en una postura que cuando te empuje tú puedas soportar, pero tienes que tener asegurado cubrir tu espalda baja. Una de las características que tenía la armadura es que cuando un soldado daba la vuelta, si había alguna brecha en la parte de atrás de la armadura, el enemigo podía meter la espada y darle a un órgano vital. ¿Me sigue? ¿Me va entendiendo? Bien. Con la verdad, que no haya falta de claridad, que no haya falta de veracidad en ti. Nos seguimos vistiendo y nos ponemos la coraza. Y no es algo como que tú te lo vas a poner, es algo que tú tienes que desarrollar. Esta armadura no es algo que tú lo agarras y te lo pones, porque tú no puedes permanecer con una armadura puesta. Entonces quiere decir que tiene otro significado. Es algo que tú vas a ir desarrollando hasta que seas perfeccionado. Bendito el nombre del Señor. Calzado. La única manera en la que tú te puedes quitar unos zapatos es que te inclines. Si me dice que tienes que estar firme, significa que no te puedes inclinar. Intente usted quitarse un zapato sin inclinarse. Hágalo, inténtelo ahí en la silla, inténtelo. Y usted está sentado. Imagínese de pie. El calzado del Evangelio de la Paz es que el Evangelio que conociste debe de permanecer firme, atado a donde quiera que te vayas, a tu dirección, porque eso significan los pies, dirección, camino, caminar. Es que a donde quiera que tú caminas y te mueves, tiene que estar firme el calzado del Evangelio. Apresto, prepárate. Eso significa presto. Evangelio de evangelizar. Y paz. Paz. Lo que la palabra está diciendo es, prepárate. Necesitas prepararte para poder llevar el evangelio en paz. Y si es en paz, ¿por qué yo estoy echando pleito y guerra? Pero usted me va a ayudar luego, usted me da su feedback cuando usted comience a estudiar esto, a ver si fue que yo me equivoqué, porque me puedo equivocar. Sobre todo tomad, y por encima de todo, toma
el escudo. Y el original de escudo es puerta. No tiene nada que ver con la guerra y el pleito que nos han hecho creer. El significado es puerta. Eso significa que la fe es la puerta que me va a permitir, santo, es la puerta que me va a permitir mantener la resistencia. Y esa puerta no puede estar abierta, tiene que estar cerrada. Y yo estoy de este lado y el enemigo está de aquel lado. Y yo con ella voy a pagar los dardos. Pero es resistiendo en una postura detrás de esa puerta que se llama fe. Porque es para que yo pueda apagar los dardos que me envía el diablo encendido. Tomen, háganse, apropiense del yelmo, el casco, lo que va a proteger el órgano vital de tu cuerpo, tu entendimiento, tu razonamiento, que sea la palabra que te gobierne. Y tomen la espada, que es la palabra de Dios. Ahora yo le pregunto, cuando yo estoy orando, si la oración es un intercambio de deseos, eso es la oración. Y cuando usted lo busca en el original lo va a encontrar. Intercambio de deseos. Si cuando yo oro yo estoy haciendo intercambio de deseos, ¿por qué me dice que intercambie deseos todo el tiempo? Dice oren en todo tiempo, intercambien deseos todo el tiempo. ¿Cuáles son los deseos que yo voy a intercambiar? Yo tengo que quitar los deseos míos para tener los de Él. Ese es el intercambio de deseos, donde yo quito mi deseo y pongo el de Él. Ese es el intercambio de deseos, que cada vez que un deseo mío venga, yo puedo intercambiarlo por el deseo que Él tiene para mí. Pero para eso necesito conocer, por eso primero está el yelmo. Bendito el nombre del Señor. Rueguen, supliquen, hablen, pidan por todos aquellos que han dado testimonio y han confesado que son hijos de Dios. Perseveren, no se rindan, resistan, manténganse suplicando por todos los santos. Lucas 18:1. También Jesús les refirió diciendo una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Y ahora yo le pregunto, ¿la guerra espiritual es la que hemos estado haciendo hasta el día de hoy? Cuando estamos sometidos y vivimos por el poder de la palabra, no hay cosa alguna que pueda hacernos resistencia, porque Él sometió todas las cosas debajo de sus pies y le dio la autoridad a la iglesia. Póngase de pie. Voy a pedirle al hermano Carlos que pase por aquí. Bendito el nombre del Señor, para que Él esté despidiendo el culto en esta mañana. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor en esta mañana y quiere entregar su corazón a Cristo, este es el momento. Él no es tu última opción ni lo que sobra. Él es lo mejor que yo tengo y te lo estoy ofreciendo. Hemos vendido el evangelio por mucho tiempo como que si es lo que sobra. Es lo mejor que tengo.
y te lo ofrezco. Así que es una decisión tuya si lo quieres o no. Y la palabra establece que el que no lo acepta ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. Que el Señor les bendiga.